capítulo Isaca Montevideo por invitarme a este evento tan importante y un gusto saludarlos a todos desde, estoy desde Medellín, pero sé que están conectados obviamente desde Uruguay y desde muchos países de Latinoamérica. Voy a proyectar. Bueno, muy bien. Entonces, como Álvaro lo anticipaba, esta charla está enfocada a darles algunos tips sobre la estrategia de implementación de COVID 2019 como marco de gobierno de tecnología e información en las organizaciones. He tenido la oportunidad de hacer proyectos de implementación en múltiples organizaciones a nivel de Latinoamérica, especialmente en Colombia, Perú, República Dominicana, México, Salvador, Guatemala. Y bueno, es un gusto para mí estar acá y compartirles algunos de esos elementos claves que de alguna manera deberíamos de considerar a la hora de querer usar este marco de referencia, que es un marco que de alguna manera ha ido evolucionando cada vez más y está cada vez más relacionado y acorde con tendencias globales a nivel de las organizaciones. Yo sé que dentro de las charlas que han estado durante todo el evento han hablado de todo esto y de aspectos muy importantes que son considerados en sus organizaciones. Miren, vamos a ver tres temas. Los dos primeros los voy a tratar de dar lo más rápido posible para enfocarme al tercero, que es donde están las principales recomendaciones que quiero compartir con ustedes sobre el enfoque de implementación propuesto, que de alguna manera se basa, por supuesto, en las recomendaciones que plantea Isaca, pero complementadas, por supuesto, con todo lo que es la experiencia que he tenido en los proyectos. Entonces, primero, miren, cuando uno va a empezar a iniciar un trabajo de estos, es importante entender el para qué, porque de alguna forma va a ser un factor que va a influir mucho en la estrategia de adopción del marco. Yo siempre he pensado que los marcos son de alguna manera, por supuesto, como su base lo indica, son buenas prácticas que podemos adaptar y por supuesto adoptar, pero que de alguna manera siempre tenemos que entender el para qué. Muchas veces a mí me ha pasado que hay organizaciones que me invitan a apoyarles en estos ejercicios y yo les pregunto eso, ¿para qué lo quieres implementar? Porque eso va a hacer que de alguna manera difiera la estrategia. Difiera la estrategia porque si tú lo vas a hacer, algunas organizaciones lo han hecho, solo por un compliance y seguramente por aplicar o cumplir con un check que de alguna manera un regulador o por alguna condición pues que se plantea a nivel de cumplimiento en la organización, pues es una forma, aunque de alguna manera se desaprovecha todas las bondades que tiene el marco. Entonces, esto es un primer punto y es importante entender que uno implementa esto realmente para crear valor. Y esa creación de valor está enfocada a esos tres aspectos que seguramente ya en las charlas que he dictado, si han estado o si han leído sobre el marco de COVID, lo conocen muy bien, pero muchas veces es importante revisar ese back to basis, ¿no? O sea, si lo estamos haciendo realmente por un tema de optimización de riesgos, que es lo que usualmente sucede, como por ejemplo el tema de compliance, por cumplimiento de normatividades, no solo dependiendo del sector, obviamente, en el que estemos, si estamos en un sector como el sector financiero, pues tenemos normatividades, en el caso de ustedes en Uruguay, del Banco Central de Uruguay, o dependiendo del sector donde están, tendrán distintos reguladores, pero también hay casos donde deberíamos de analizar hasta dónde puede apalancar la estrategia, cómo nos puede ayudar a generar beneficios para que la tecnología y la información provean una mejor experiencia al usuario final, una mejor, de alguna manera, algo que seguramente ya han comentado dentro de todas las charlas, una mejor confianza digital que no solo incluye los aspectos, pues obviamente de seguridad, sino también aspectos relacionados con realmente hacer que los que reciben los servicios de tecnología pues reciban el máximo beneficio. Y también hay casos donde se hace por temas de eficiencia. En todos los casos es válido la implementación del marco, incluso en combinaciones, ¿vale? Porque yo usualmente cuando me han invitado para un tema de cumplimiento, que es usualmente como nace estos ejercicios de implementación, siempre les recomiendo que revisen otras alternativas adicionales que les pueden complementar eso.
porque a veces cuando uno hace un ejercicio muy fuerte para cumplimiento, pues está muy bien, porque seguramente satisface y el regulador posiblemente te colocará un check ahí dentro de las revisiones, pero también es importante asegurar que esto es sostenible en el tiempo y en mi opinión es sostenible cuando logra entregar beneficios y optimizar recursos. Es importante también entender que el gobierno de tecnología es parte del gobierno corporativo y tenemos que alinearnos, integrarnos a ese gobierno corporativo, buscando siempre, como lo busca el gobierno corporativo, lograr, por supuesto, el tema de cumplimiento, pero también el desempeño. Entonces, la herramienta que siempre recomiendo acá es esta que está en esta diapositiva, que es la cascada de metas, que básicamente te ayuda a entender cómo a partir de los objetivos estratégicos organizacionales, tú puedes entender cuáles son las metas de tecnología claves que apalancan esos objetivos estratégicos y a partir de allí priorizar los procesos o objetivos que vas a trabajar. El marco tiene 5 dominios, seguramente también lo conocen la mayoría, y es importante entender que no todo lo que está en esos 5 dominios se debe desarrollar. Es importante entender que debemos realmente pensar cuáles de estos aspectos son los que más valor les va a aportar a la organización. Y también entender nuestra capacidad, porque uno puede analizar estos objetivos, que no en esta charla, pues no lo voy a mencionar en detalle, es una charla muy corta, pero siempre es importante entender estos objetivos de manera clara para poder saber si vale la pena trabajar sobre ellos. Trabajar sobre ellos. Por ejemplo, si una organización tiene como dentro de sus objetivos, en su cascada de metas, temas que son muy importantes ahorita, como por ejemplo, todo un tema de calidad de la información, de inteligencia de datos, de aplicación de machine learning a toda la parte de la información de la organización, suponiendo que ese fuese un ejemplo, que es una meta que está en la cascada de metas, que por supuesto va a beneficiar al cliente. Organizaciones, ustedes lo ven muy claramente en organizaciones como Amazon, por ejemplo, donde la optimización de la gestión de la data ayuda y toda esa inteligencia de la data le ayuda a Amazon para prestar un mejor servicio al cliente y el cliente se siente un one-to-one y el cliente incluso hasta compra cosas que no tenía planeado hacer porque la misma inteligencia de los datos te lleva a eso. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pueden ser importantes objetivos como el que aparece aquí, el APO 14, gestión de la data, porque es un objetivo que está enfocado a asegurar la calidad de la data, primero a clasificar la data crítica, a asegurar la calidad de la data, a saber el ciclo de vida de la data, y entonces cuando uno ya se empieza a meter en el detalle de cada uno de estos objetivos, entiende que requiere un esfuerzo y requiere unas capacidades, una expertise. Y entonces es importante siempre ver eso, ver ese equilibrio entre en ese para qué necesitamos normativamente, cómo apalancamos los objetivos estratégicos, pero también qué capacidades tenemos para saber cómo podemos evolucionar, porque hay objetivos que no son fáciles de lograr. Por ejemplo, ese APO 14 es uno de los más complejos del marco porque exige precisamente asegurar el ciclo de vida de la data. Y muchas veces uno piensa que está a nivel de, no sé, de los data lake o el business intelligence, pero en realidad esto viene desde el origen de la data, porque si el origen de la data no está asegurado con la calidad, pues todo va a ser, la data no va a estar con todo digamos, las características que se requieren para tener la confianza de que va a apalancar la toma de decisión. Entonces, ese es un ejemplo, ¿vale? Obviamente, dependiendo de otros casos, los objetivos cambiarán. Bueno, otro tema fundamental, antes de ir a la base de la implementación, es entender que cuando se quiere realmente implementar cualquiera de estos objetivos que están acá, de estos 40, como ese que acabo de decir de data, es importante entender que esa implementación debe basarse en los componentes, en 7 componentes que son fundamentales. Porque uno a veces piensa que realmente que implementar un objetivo, mejorar un proceso en tecnología es escribir un procedimiento, documentar una política. Si ustedes ven acá, es un elemento importante, es uno de estos 7, pero no es suficiente porque realmente el llevar un proceso únicamente a nivel de documentación realmente no permite que el proceso opere y que genere valor. Posiblemente ante algunas revisiones puedes tener un check, pero no necesariamente, pues no necesariamente está asegurado
pero además de eso, no vas a lograr realmente el valor de trabajar sobre una mejora de un proceso. En algún caso, en algún proyecto que estaba trabajando hace algunos años, el cliente me decía, mire, yo quiero que me ayude a mejorar y que me ayude a implementar el marco de referencia, a mejorar los procesos de TI. Bueno, nos acordamos ciertos procesos y me dijo, mire, las personas que están a cargo de esos procesos no tienen tiempo. Entonces yo quiero que usted me ayude a revisar cómo están, pero con la documentación. Y yo le entrego toda la documentación y usted revisa y me da sus opiniones. Yo le dije, no, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque no es porque no se pueda, sino que no es una buena práctica hacerlo, porque realmente ustedes saben que, y seguramente en Uruguay también y en los países se entiende ese dicho, pero el papel puede con todo y muchas veces en el papel está escrito algo que no necesariamente opera. Y yo pues hice toda la sustentación y pues finalmente se decidió que no podía ser así, que tenía que ser mediante revisiones con los líderes y con los encargados realmente de los procesos para poder encontrar el fondo de la mejora, porque eso es lo importante de este tipo de marcos, que no lo hagan solo para un by the book, un check para documentar. Yo he encontrado muchos casos de organizaciones que copian lo que está en el marco de referencia, está bien hecho, los procesos están bien, el marco se basa en buenas prácticas, pero eso no genera el valor esperado porque no necesariamente opera. Y para que opere, además hay que hacer varias cosas. Primero, tiene que asegurarse la buena práctica. Y esto no es fácil porque es entender el marco. A veces eso, yo sé que genera una dificultad. Los documentos están accesibles para todos, pero realmente lo que hay que hacer es interpretarlos y adaptarlos de acuerdo a las condiciones de valor para la organización. Porque uno el marco lo puede leer y puede decir, sí, lo hago, pero realmente entender lo que significa es algo que no es tan fácil y es importante de analizarlo. Voy a dar un ejemplo. Hay un proceso muy común en todas las organizaciones que es la gestión de cambios de TI, que es el que controla las salidas a productivo. Dentro de la gestión de cambios a TI, que es ese control de salida a productivo, ya una vez terminado el desarrollo y probado, hay una posibilidad de tipos de cambios. Entonces, por ejemplo, hay un cambio que se llama cambio de emergencia, que es un cambio que es válido de acuerdo a las buenas prácticas, de acuerdo a COVID, de acuerdo a ITIL y a las prácticas que manejan pues ese tipo de procesos. Y entonces, básicamente uno cuando lee el marco, pues dice, tú tienes que tener una declaración de lo que es un cambio de emergencia. Y entonces la organización dice, sí, yo tengo declarado que es un cambio de emergencia, entonces yo cumplo la buena práctica. Estoy hablando del componente proceso. Pero en realidad no es suficiente eso, es realmente entender que uno cuando define una buena práctica, uno debe entender el para qué del proceso. ¿Para qué sirve un proceso de gestión de cambios de TI? Para que las salidas a productivo se hagan de una forma controlada y el riesgo de generar incidentes operativos, afectar la estabilidad del ambiente productivo, se mitigue, se reduzca. Pero también tiene un objetivo de hacer entregas rápidas, porque si yo detengo demasiado la salida productiva, no tengo la velocidad y todas estas formas de trabajo actuales que las organizaciones necesitan de estar con un dinamismo de salida productivo mucho más alto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no es suficiente decir tengo un cambio de emergencia porque yo he encontrado casos donde cambio de emergencia dicen es un cambio urgente. Ojo, no se puede porque un cambio urgente es una puerta abierta para decir que tú puedes, porque los cambios de emergencia son como estas filas cuando uno va a Disney, ¿no? Un fast track donde tú pagas, bueno, en este caso no se paga, pero tienes un camino más rápido para salir, ¿no? En el juego que tienes, en este caso es la salida productiva. Entonces, esa definición, por ejemplo, es una puerta abierta porque un cambio de emergencia realmente solo se debe dar cuando hay un incidente grave, significativo. Entonces, eso es parte de la buena práctica, ¿vale? Que hay que entender. Tenemos que también entender que los procesos no logran operar si no tengo roles, si no tengo roles asignados con responsabilidades claras, adaptados a la buena práctica. Eso también es un tema importante porque muchas veces no lo definimos de manera clara y no aportan todo el sentido al proceso. Tengo que tener información, tanto de entrada como de salida. Por ejemplo, en la gestión de cambios es importante tener una información muy clara de todo el impacto de un cambio en una salida productiva. Y ahí viene todo el tema de, por ejemplo, de tener una buena base de configuración
automatizada que realmente sea confiable y que te permita tomar una decisión a la hora de salir a productivo. Necesitas personas con habilidades y competencias porque muchas veces fallamos en las organizaciones pensando que, y eso pasa, muchas veces pensamos que los procesos en tecnología y las personas que atienden los procesos son como plug and play. Ah, bueno, tú sabes, ahora, tú sabes desarrollar, entonces tú puedes encargarte del proceso de arquitectura. Ah, sí, muy bien, tú sabes de esto, entonces tú puedes hacer el proceso de, no sé, de estrategia, de control interno. Y no, eso, cada proceso necesita unas competencias que de alguna manera tenemos que hacer explícitas y entender a nivel organizacional para que las desarrollemos. Bueno, las políticas de procedimientos definitivamente yo creo que para todos es claro. Las recomendaciones que sean las mínimas necesarias. Por supuesto, debe haber una documentación mínima, pero también entender que cada vez más las buenas prácticas y la automatización me llevan a que muchas políticas y procedimientos no estén necesariamente en un papel descrito, sino que estén en una configuración de una herramienta. En mi opinión, y es una opinión muy personal, cuando tú tienes una política, un procedimiento configurado, por ejemplo, a través de una herramienta de workflow, un pipeline, es mucho más efectivo que en papel porque la herramienta te lleva a ese flujo. Y la configuración de la herramienta se vuelve un soporte de la política porque la herramienta te lleva a un ciclo completo. Pero bueno, también obviamente se requieren unos mínimos documentales. Es muy importante entender que todos los procesos requieren que las personas lo sigan. Y esto es un factor muy importante porque si las personas no quieren hacer, y miren que estoy usando una palabra y es no quieren ejecutar algo, no funciona. Es distinto a la habilidad y competencia, que es el saber hacer. Y aquí tenemos que usar técnicas que nos ayuden, ¿ok? A esto. Porque aquí ya necesitamos ejercicios y modelos de trabajo mucho más efectivos que, por ejemplo, un correo electrónico o una herramienta de estas donde comunicamos algo y creemos que con solo comunicarlo ya está interiorizado y aceptado, pero no, muchas veces tenemos que hacer ejercicios donde incluyamos a las personas y esto debe venir desde la dirección ejecutiva, el ejemplo. Y el último, herramientas, y es que cualquier proceso es mejor que esté automatizado. Lo hemos visto, ustedes lo han comentado. Por ahí estuve escuchando la charla de Rodolfo Schuster del tema de auditoría continua y bueno, Auri también lo comentó en el tema de inteligencia artificial y de muchas herramientas y muchos de los que han estado acá han hablado de eso porque definitivamente las herramientas son un elemento apalancador. No son el fin, como bien lo han dicho en algunas de las charlas, pero es un medio que ayuda a apalancar los procesos. Entonces, esto es importante que lo veamos porque esto es lo que significa implementar un marco de estos a la hora de trabajar cualquiera de esos objetivos que están marcados ahí en esa lista de los 40, que no necesariamente se deben trabajar todos, que debo encontrar un camino para irlos trabajando en la medida que sea la prioridad organizacional. Bueno, ahora sí voy a explicarles el último tema que era en el que me quiero pues demorar un poco más y contarles un poco desde la parte de experiencia, aunque obviamente de lo anterior también compartí algunos temas de lecciones aprendidas. Entonces, miren, es importante entender que la implementación, esto está sacado del libro de implementación de ISACA, de implementación de COVID 2019, es importante entender que una implementación requiere de tres elementos fundamentales y un entorno adecuado. Ya les voy a empezar con el entorno adecuado en un momento, pero básicamente decirles que una implementación de esto es un programa. ¿Por qué es un programa? Porque es un conjunto de proyectos interrelacionados que debería de tener un líder tipo PM, que de alguna manera asegure o que esté dándole seguimiento a todo esto, generando todos los reportes, avances, y esto aplica pues a cualquier tipo de implementación. ¿Y por qué es un programa? Porque tienes que hacer múltiples temas enfocados, por ejemplo, a los componentes. Tienes que hacer temas de capacitación, tienes que hacer temas de concienciación, tienes que hacer posiblemente automatizaciones, porque todos esos elementos son los componentes claves a la hora de implementar. También necesitas una parte fundamental que está ahí en rojo, o en púrpura, ese color que está en el medio, que es habilitación del cambio. Y es que tenemos que hacer cambio cultural y en mi opinión, el cambio cultural obviamente tiene que ir desde el nivel del patrocinador, del sponsor que va a liderar esto, que debe ser
un sponsor con un nivel ejecutivo, porque resulta algo importante que no mencioné, pero es fundamental, es entender que los procesos de gobierno de tecnología e información no se logran mejorar únicamente con el trabajo del equipo de TI si tú no involucras a las áreas, ¿vale? Por ejemplo, el que daba al comienzo de la gestión de datos. La gestión de datos no se logra, y ese objetivo usualmente no está en tecnología, si no se logra con dueños de la información y con personas que están usualmente en las áreas de operación y en la dirección ejecutiva. Entonces es importante entender eso y entender que tengo que generar cambio cultural y que ese cambio cultural se tiene que hacer durante todas las etapas. Miren, yo tengo proyectos, iniciativas, esto tienen que ser cortas, no pueden ser iniciativas muy largas. Inclusive yo recomiendo usualmente que sean iteraciones como sprints, ¿no? Pero no como de 2 semanas o 3 semanas, sino de 6 meses, 8 meses, porque es que el entorno y todas las condiciones organizacionales son muy dinámicas. Por ejemplo, decir que una implementación o una primera iteración de una implementación de un marco, vamos a decir que nos demoramos 2 años, 3 años, eso no tiene sentido. No tiene sentido porque es que el dinamismo de todo el entorno es muy alto. Y entonces tenemos que buscar la forma obviamente, si queremos hacer una iteración corta, no vamos a poder abarcar demasiado. Tenemos que considerar un conjunto de objetivos razonables, que tengamos la capacidad de mejorarlos en ese ciclo. Pero lo que les iba a decir además es que en este caso es muy importante, por ejemplo, dentro de esa habilitación de cambio, el soporte ejecutivo. Entonces yo, por ejemplo, en proyectos he tenido casos donde, y siempre lo recomiendo, que en el kickoff, por ejemplo, de estas iniciativas, esté la dirección ejecutiva o el sponsor de un nivel ejecutivo organizacional. ¿Por qué? Porque esto es transversal a nivel de organización. Y entonces la idea es que participe, pero miren, yo también tengo una crítica a veces a que solo participe al inicio, porque una vez ve proyectos e iniciativas donde el sponsor se le escucha en la primera reunión de kickoff, dice, bueno, esto es una prioridad, vamos a trabajar sobre esto, es importantísimo para la organización, pero no vuelves a ver a la dirección en ningún espacio. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Las personas que están trabajando sobre esto, las áreas de negocio que están revisando, las áreas de organizacionales, si somos una entidad pública, para llamarlo de esa forma, la idea es que a veces las personas empiezan a decir, oye, esto como que ya no es prioritario, yo no he vuelto a ver a la dirección ejecutiva acá, y realmente tenemos que buscar espacios continuos para que se comunique, para que se mencione esto, para que en los grupos primarios o en las actuaciones donde digamos, se participe con la dirección ejecutiva, se haga mención y se haga énfasis en la importancia de esto. Y es muy importante esa parte, ¿vale? Del cambio cultural, porque realmente si no le hacemos fuerza a esto, no va a funcionar o no se va a sostener en el tiempo. Podemos lograr algo que va a quedar ahí de pronto un documento y algunas cosas interesantes en una iteración, pero no va a lograr llegar a sostenerse. Y la primera que menciono último es la mejora continua, que ya es las herramientas propias del marco de referencia, como que ya les voy a mencionar algunas. Bueno, ya hablé una de la cascada de metas y voy a hablar de otras. Y el último punto que está afuera es la creación del entorno adecuado. Tiene que haber un entorno adecuado, y uno de los primeros aspectos fundamentales de un entorno adecuado es tener un comité ejecutivo, un comité de supervisión ejecutiva donde se presente toda esta iniciativa. Dependiendo del liderazgo que tenga tecnología a nivel de las organizaciones, porque yo he hecho proyectos, por ejemplo, con algunos bancos donde el que lidera tecnología es un nivel vicepresidente. Y además, pues, no solo tecnología, a veces también es vicepresidencia de TI y operaciones, y es un nivel ejecutivo muy alto. Entonces, en ese caso, está bien que a nivel de esta persona podría ser un patrocinador. Pero también tengo organizaciones donde hay una gerencia de tecnología, que ya no sería un nivel del Chief Executive Officer o del CXO, como se llama, del nivel ejecutivo. Entonces, en el caso, se recomienda tener un comité o un grupo de trabajo donde tecnología, los líderes de tecnología, junto con algunos representantes de la dirección ejecutiva, supervisen esto. Eso es muy importante, ¿ok? Porque eso va a mostrar el valor que tiene esto, porque cuando la dirección ejecutiva
hace challenge, reta sobre todo esto, empieza a ser parte, a ayudar a dinamizar esto, porque pueden haber obstáculos inclusive en el camino y seguramente van a haber obstáculos, ¿no? El principal obstáculo y el mayor enemigo de todos estos ejercicios de implementación de mejoras de marcos es el día a día, porque resulta que todas las personas están ocupadas, están con un alto nivel de ocupación y hay incidentes, hay fuegos y toda esta cosa que de alguna manera pues tenemos que atender, o hay visitas del regulador y bueno, muchas cosas que pasan. Y lo importante es no perder ese engagement, ese compromiso a nivel del equipo ejecutivo sobre la importancia de esto, porque si se pierde, realmente no va a haber un entorno adecuado. Y además recomiendo que como parte de este equipo de trabajo a nivel ejecutivo participe en las líneas, participe auditoría interna, seguridad, riesgos, procesos. Miren, yo tengo casos de organizaciones que son reacias a esto, ¿vale? Reacias realmente a trabajar coordinadamente con las áreas, con las áreas de control me estoy refiriendo, a veces uno entiende, ¿vale? Porque esto es un tema cultural. Hay organizaciones donde lastimosamente todavía existe esta figura muy de un área de control, es como el policía, ¿no? El policía que me va de alguna manera a empezar a criticar o a decir esto no, y bueno, eso es parte del rol, porque un rol de auditoría, pues, o de riesgo, de control interno, tiene que hacer una función de aseguramiento, eso es parte de lo que dice el Instituto de Auditor Interno, pero también son asesores, y eso es una parte muy importante que no debemos perder de vista, ni las áreas de control, ni las áreas de tecnología, porque esa manera de trabajar en equipo genera mucho valor. Cuando yo he hecho proyectos donde he logrado la participación conjunta de estas unidades, el valor es muy alto. Y les voy a contar por qué, para entender un poco eso. Obviamente, habiendo superado el sesgo cultural de que podamos trabajar juntos, ¿no? En funciones más de asesoría, no de aseguramiento. Entonces, miren, yo he encontrado, por ejemplo, y yo le digo muchas veces a los líderes de tecnología que aprovechen y no, aprovechense de tomar con un buen sentido, es eh, logren ese trabajo en equipo con estas unidades, porque estas unidades tienen espacios a nivel ejecutivo muy importantes. Hay comités de riesgos, hay comités de auditoría, donde ellos exponen riesgos, exponen debilidades o aspectos claves a mejorar. Y cuando tú estás sincronizado entre tecnología y estas unidades, te pueden apalancar, porque yo he encontrado casos que muchas veces TI ha tratado de sustentar internamente, a poner internamente todo el tema de mejorar algo, ¿no? Y muchas veces no hay presupuesto, no hay presupuesto, pero lo expone riesgos desde el lado de la exposición que hay, o lo expone auditoría desde una debilidad de control importante sobre la cual la organización debe hacer alguna acción, eso puede ayudar mucho. Por eso es importante ver que podemos generar un trabajo en equipo, que podemos realmente avanzar, y de verdad cuando hay estos enfoques de trabajo coordinados, se logra un resultado muy interesante. Entonces, es una recomendación. Sé que no siempre es fácil por temas culturales, pero siempre les digo, vale la pena el esfuerzo, y obviamente tener este comité ejecutivo es parte de un entorno adecuado, porque es un entorno que va a tener varios elementos, va a generar el engagement a nivel de las áreas organizacionales, va a generar, va a mostrar, porque la cultura muchas veces es un tema de visualización. Porque cuando uno ve que algo está cambiando, cuando uno ve que la dirección está hablando de algo y lo hace de manera continua, rutinaria, como que le va generando un inception, ¿no? Un cambio, decir, sí, esto es importante, sí, es que la dirección está ahí, entonces empiezas a querer ser parte. Incluso yo he tenido casos donde ha habido iniciativas que hemos definido un alcance muy limitado de procesos, y las otras áreas que no han estado, los otros procesos de TI que no estaban todavía incluidos, empiezan a decir, oye, esto que se está haciendo es interesante, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no me han incluido a mí en la mejora? Pero es mucho mejor cuando alguien proactivamente pide ser incluido en algo a que tú le impongas, ¿vale? Bueno, muy bien, entonces es el primero.
Otro tema importantísimo es que tenemos que hacer una definición de alcance, ¿vale? Y estos otros puntos que ya voy a mencionar. Es importante analizar qué es lo más importante para empezar. Aquí es un ejemplo de una herramienta donde yo he aplicado, donde hago priorización de objetivos a través de metas empresariales y factores de diseño. Pero también es importante entender que estos son etapas iterativas en las cuales tú vas a ir mejorando en el tiempo. No puedes tratar de abarcar todo en un momento inicial. El que mucho abarca, poco aprieta. Y realmente intentar inclusive cuando uno dice, me intento comer el elefante, tengo que ir por pedazos, por partes pequeñas. Y es como en metodologías ágiles, en considerar mínimos productos que de alguna manera iterativamente vas a ir incrementando. Cuando tú haces ese enfoque y logras un valor de esa manera, seguramente esto se va a volver una parte continua de la forma de trabajar, ¿vale? Esto está basado en COVID-5, ¿vale? Pero este fue un ejemplo de un banco en el que yo tuve la oportunidad de trabajar en El Salvador y que todavía estoy con ellos porque hemos tenido más o menos unas 4 iteraciones durante varios años. Empezamos en 2018, todavía estamos trabajando cosas. Uno dirá, ¿por qué? Pues porque es iterativo, vamos mejorando. Entonces, por ejemplo, los que aparecen en azul más oscuro son los que empezamos. Este banco tiene el tema de cumplimiento SOX, y además tiene unos temas de importancia de la estabilidad operativa y se empezó por ahí. Entonces, por eso empezamos muy by DSS. ¿Sí ven? Procesos de desarrollo, procesos de operación. Y obviamente los verdes ahí son los de seguridad porque empezamos en tecnología, lo de seguridad se manejó por otro lado y luego siguieron los que están en un azul más claro, más enfocados a temas de planeación, temas de gobierno, temas de monitoreo. Y uno a veces dice, qué raro esto, ¿no? ¿Cómo así? ¿Por qué? Dijo una palabra muy colombiana. Pero bueno, uno dice, ¿por qué esto? ¿Qué sentido tiene? Pues miren, es que muchas veces uno tiene que pensar, incluso COVID como un factor de diseño que se llama el rol de TI. Uno tiene que entender que cuando uno como tecnología quiere ser estratégico, tiene 2 responsabilidades fundamentales y tiene que mirar hacia dos partes. Una, a la operación, a sostener la operación y asegurar que la operación sea estable, porque si tú no garantizas eso, como líder de tecnología, seguramente no te va a apoyar la dirección y va a haber unos temas ahí o puedes llegar a salir, porque dependiendo del impacto que pueda tener. Pero también tienes que mirar hacia adelante para innovar. Por eso en este caso decidimos primero enfocarnos a sostener la operación, que son los azules oscuros, y después empezar a ver hacia adelante. Obviamente complementando pues algunos temas que de alguna manera también tenían que ver con operación, pero elevando la madurez organizacional e ir avanzando en la implementación del modelo. Es muy importante tener en cuenta algo que es muy útil en el marco de referencia de COVID 2019 que tiene que ver con las áreas prioritarias. Para mí esto es un tema interesantísimo que puede ayudarles también en ese camino de priorización. Yo he tenido organizaciones donde hemos definido que la adopción del marco de COVID lo vamos a hacer por querer mejorar, por ejemplo, el tema de seguridad de la información. Seguridad de la información es un área prioritaria. En ese caso, pues obviamente COVID no es suficiente. Yo creo que tenemos que también ser honestos de saber qué marco sirve para qué tema. Y yo creo que ustedes lo han visto durante toda la charla. Se ha hablado por ahí escuché de Mitre, se ha hablado de posiblemente ISO 27000, NIST, como marcos que de alguna manera ayudan en esto. Entonces, en algún caso puede ser ese enfoque, pero entonces ISACA ha propuesto algo que es muy útil, que de verdad lo recomiendo, que son documentos específicos de COVID para estas áreas prioritarias. El caso de seguridad de información es un documento que ya lleva bastante tiempo, fue el primero que salió. Hay uno para pymes y hay uno para DevOps, que es muy importante. DevOps es un modelo muy importante que es una tendencia de las organizaciones a nivel global, que se refiere a asegurar unos ciclos continuos de salida a productivo con calidad. Pero eso solo se logra con una muy buena sincronización de desarrollo y operaciones y con una forma de trabajo que genera un cambio cultural de hacer las cosas bien desde el inicio. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve esto, les voy a presentar algo que no está en la presentación, no se los puedo compartir porque es de propiedad intelectual de ISACA, realmente es nada más para que lo vean y lo pueden adquirir. Es un libro que no es gratuito particularmente, que es el libro de COVID para DevOps. Nada más lo voy a mostrar rápido, aquí se llama el Focus Area. Este está en inglés solamente, pero ya hay algunos libros como el de seguridad de información que está en español.
Entonces, por ejemplo, cuando uno empieza a ver este libro y, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero ser DevOps, ¿cómo adopto COVID? Entonces, me voy a ir a un proceso que es el BY06, que es el que estaba mencionando de gestión de cambios. Entonces, en la gestión de cambios, miren que cuando uno lo ve, acá voy a ir, por ejemplo, a las prácticas para verlo un poco. Aparece en un color así como púrpura, como mi camiseta, como mi camisa ahora. Empieza a decir, muy bien, ojo, esta es la manera como usted considera la gestión de cambios para el tema de DevOps. Entonces, por ejemplo, habla, miren cómo empieza, definir cambios que no son estándares. O sea, porque DevOps se basa en que haya más cambios estándares. Cambios estándares son cambios preaprobados que vayan directo a productivo. Mire, dice configurar aprobaciones automáticas dependiendo de la autoridad que corresponde, porque DevOps busca salidas a productivos continuas. Por ejemplo, habla de hacer todo un tema de un deployment, un pipeline de release continuo, porque eso es DevOps, porque DevOps busca que haya una salida productiva, se llama DevOps es Continual Integration, que es llevar a pruebas, Continual Delivery, que es llevar a productivo. Entonces uno ve un proceso de cambios que tiene que ajustarse si tengo ese modelo. Entonces, ese tipo de temas es lo que viene en las áreas prioritarias. Obviamente esto uno lo hace cuando uno ha avanzado en madurez o cuando la organización en sí utiliza estos modelos, ¿vale? Por ejemplo, si yo soy una fintech o una organización de este estilo, está claro que esa es la forma de trabajar, ese es el modelo de trabajo natural. Ya lo estoy viendo muy fuerte en bancos, en telcos y en muchas otras organizaciones. Y entonces esto ayuda a complementar el uso del marco. Entonces es muy interesante porque es tener esa visión de que el marco también tiene otras vistas dependiendo de ciertos temas. Todavía no ha salido el libro de computación en la nube, lo esperamos, aunque ya sabemos que hay una certificación que se llama la CCAK, que es una alianza de ISACA con la Cloud Security Alliance, pero también hay otros libros, por ejemplo, de COVID para SOX y bueno, normatividades. Para finalizar y dejar tiempo a preguntas, no sé si hay preguntas, igual Álvaro, si no yo aquí me dice si yo continúo hasta las 7:45. Si están tímidos, adelante, pregunten, que con gusto les comparto mis opiniones personales en lo que consideren con el mayor de los gustos. Entonces, miren, es importante tener en cuenta que cuando tú has priorizado ciertos objetivos, que es lo que les estaba mostrando hace un rato, los métodos de priorización, tú debes hacer una evaluación de capacidad. El marco de referencia propone un marco de evaluación de capacidad donde básicamente define 6 niveles, pero los niveles que realmente, en mi opinión, son los más útiles, porque lo que usualmente uno trabaja es el nivel 2, que uno no es como en la escuela que 2 es reprobado, no, 2 es un buen nivel porque 2 se denomina ejecutado y es cuando un proceso cumple su propósito y las actividades fundamentales del proceso se cumplen. Entonces, es un nivel donde usualmente empiezo los ejercicios y es validar si estás ahí. Obviamente para los objetivos que sean prioritarios. Porque yo también encuentro casos de organizaciones que me piden evaluar capacidad y me dicen, yo quiero evaluar la capacidad de todos los 40 objetivos de COVID. Y yo siempre les pregunto, ¿pero para qué? No, es que yo quiero tomar la foto de todo, yo quiero saber cómo estoy en todo. Personalmente yo no le veo mucho sentido a eso, discúlpenme si genero aquí alguna controversia, pero no le veo sentido porque ¿para qué te tomas foto en algo que no vas a poder mejorar porque no tienes la capacidad? ¿Vieron el caso del banco donde les mostré los colores de los procesos? Fue un proceso iterativo de varios años donde íbamos evolucionando e íbamos ampliando. Obviamente eso tiene que ser una mezcla de cumplimiento regulatorio, objetivos estratégicos, pero ese es un camino. Tenemos que pensar como en entregas continuas de valor, como en agilismo, porque es la única manera con la cual realmente podemos hacer que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces yo le decía, ¿para qué? Pero bueno, hay empresas que quieren hacer eso, porque quieren tomarse una foto y ver cómo están en todo, pero realmente yo, por ejemplo, no le veo sentido si no es realmente sobre lo más importante que debe tenerse. Y entonces a partir de esta evaluación, de ver esas brechas con ese nivel 2, se definen las mejoras a través de los componentes, que es lo otro que ya les expliqué, y dependiendo de la madurez de la organización o de los procesos, ya voy avanzando al nivel 3, que es un proceso, un nivel donde, además de que lo básico funciona bien, lo fundamental y cumple el propósito, está muy bien definido. Y para terminar, pues en las brechas es importante ver esto, ver estos elementos, o sea, revisar si
además se sigue la buena práctica, que ya lo mencioné en un ejemplo de cambio, lo mencioné en el ejemplo de gestión de datos, lo complementé con el tema de DevOps, porque una buena práctica puede ser complementada con modelos como seguridad de la información, DevOps, el tema de computación en la nube, porque es importante, y eso lo debemos entender muy bien. Esos temas que se llaman áreas prioritarias no significa que yo tengo que establecer como un gobierno por cada cosa, sino que realmente, si yo tengo un proceso, por ejemplo, de gestión de cambios de TI, se debe adaptar al modelo tradicional, si tengo desarrollo tradicional, al modelo de DevOps o DevSecOps, a las liberaciones de Cloud Computing, y tiene que ser un proceso que sirva para todos esos casos y que además cumpla la regulación, porque realmente, pues, así es como deben funcionar los procesos de manera transversal. Y entonces, para finalizar, decirles, hay que revisar que los roles estén formalizados, divulgados y operando bien, que las entradas del proceso son reconocidas. Yo encuentro muchas organizaciones que tienen documentos de procesos, pero cuando tú vas a revisar esto, yo inclusive he hecho workshops con los líderes de proceso, empieza a darse cuenta y dicen, no, ¿sabes qué? Esa información que está ahí en el flujo yo nunca la uso. O eso que me están entregando no me sirve, debería cambiar así. O no me entregan algo que necesito. Y entonces es validar eso. Tienes que considerar el tema de entrenamiento, desarrollo de competencias de las personas, porque si no desarrollas competencias, esto no va a funcionar. Porque esto, a pesar de que tenga mucha automatización, los procesos finalmente se soportan en personas en alguna parte de ellos o en gran medida. Tengo que concientizar a la alta dirección y a todas las áreas para hacer una concientización y necesito herramientas. Herramientas, siempre les digo, tecnología, tienen que dar el ejemplo, porque es que aplica el dicho, ayer estaba con un cliente que estoy en una capacitación y decíamos, casa de herrero, cuchillo de palo, los más manuales de toda la organización somos en TI, no tiene sentido, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que tener automatización y herramientas que nos ayuden. Entonces, mira, Álvaro, yo quería dejar acá para dejar unos minutos de preguntas, así que si me cuentas si hay preguntas y si no, ¿Qué para tal? cerrar acá. Bueno, fantástica la presentación. La gente, a ver, déjame ver. No, no tenemos consultas por ahora. Eh, Espero que hayan realmente ha entendido sido todo. fantástico todo el sobrevuelo sobre el COVID-19 que nos has dado y todo el conocimiento que nos has vertido, que agradecido profundamente. A ver si hay alguna pregunta que aparezca por acá. ¿No? Creo que la gente está razonando toda tu información brindada y bueno, cualquier duda que Espero, aparezca te la comunicamos y claro que obviamente sí. interactuamos con ellos. Así que Gracias. nuevamente orgullosos de tenerte y un placer. Álvaro, te voy a contar algo rápido. Aquí Sí, ya dime. conversé con Maximiliano y con Emilia. Vamos a estar Sí. dictando un curso de fundamentos de COVID con el capítulo, ¿vale? Así que están cordialmente invitados a comienzos de octubre. Así que eso. Hay una Ah, pregunta, creo, por ahí, ¿no? Que fantástico. hace No, mira, recién Natasha, han pero bueno. aparecido, bueno, muy clara la presentación. ¿Por dónde arrancar? Pregunta Listo. Natalia Martínez. Es, es, Resumo es rápido, muy si te amplio. parece. Le resumo. Mira, Natacha. Haz el equilibrio. Regulación. Mira qué regulaciones tienes para ver qué objetivos son claves y aplica la cascada de metas para analizar cuáles son los objetivos claves de acuerdo a tu estrategia. Ese es el mensaje y analiza tu capacidad de ver qué cosas puedes lograr. Ahí como para resumir muy rápido, Álvaro, y darle respuesta a Natacha. No, perfecto, realmente. A ver si aparece alguna otra por aquí, alguien que se anime. Claro, es tan vasto y el contenido y tantas cosas a reflexionar que, bueno, sumamente aportante toda tu visión con tu vasta experiencia. Realmente es un proceso que, bueno, hay que iniciarlo de a poco y realmente lleva a resultados más que interesantes para la organización. Y a ver, no, no aparecen más preguntas. Bueno, así que bueno, ni bien tengas noticias del curso, obviamente las estaremos difundiendo por aquí para las fechas exactas y fantástico, siempre es bueno contar con tu visión. Gracias, Álvaro. Un saludo, un abrazo. Que le siga yendo Un placer, excelente. muchas gracias. Bueno, ahora en unos minutos, a ver, apareció otra pregunta, ya se nos ha ido. Yo estoy por acá, ¿vale? Si tú No, quieres, vale, mira, igual. acá te preguntan formas de capacitación, apareció un tardío, Pedro Ramírez te consulta eso. Formas de capacitación. Bueno, mira, es interesante la pregunta, dependiendo, está, por ejemplo, el entrenamiento que vamos a dictar con el capítulo de Montevideo, es el curso de fundamentos. Usualmente se inicia por ahí, para entender esto que yo resumí,
de una manera mucho más amplia e incluso para prepararse para un certificado. Pero también existen workshops enfocados a la práctica, porque dependiendo de la necesidad, las organizaciones pueden decidir que quieren es enfocarse a ver qué del marco les puede servir para implementar, ¿ok? Y en ese caso, pues, habría esa mezcla. Pero el de fundamento es un buen inicio, ¿ok? Que es precisamente el que vamos a estar trabajando en octubre con ustedes en Montevideo de manera virtual y podría ser una base. Y también hay un curso más avanzado, diseño e implementación, si uno se quiere certificar en más avanzado. Pero no solo se puede ver por certificación, que le da valor a las personas, porque les da ese credencial, sino también por temas, de Word, de implementación, ¿vale? Ojo que está saliendo el audio. Sí, 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 perdón. No hay Está problema. perfecto. Acá, mira, queda una última, pero bueno, esta es de largo aliento, porque te piden contar una experiencia de implementación COVID en una empresa mediana. Así que nada, eso creo que, o un resumen cortísimo. Cortísimo. Mira, primero decirte que existe una guía de COVID para pymes, ¿vale? Que la puedes tomar para Small and Medium Enterprises. Mira, es más difícil por el tema de capacidades, ¿ok? En eso hay que ser claro. Y tienes que enfocarte por lo menos a los temas fundamentales. En lo que yo he recomendado, inclusive yo tengo un artículo en Isaca Global que se puede descargar, recomiendo que tengas en cuenta temas de continuidad, temas de seguridad, son fundamentales. Y por supuesto, porque eso aplica, aunque seas pyme, ¿no? Porque cada vez somos más digitales y nos aplican esos elementos. Y agregarle, obviamente, en la medida de la capacidad, objetivos que vayas llevando a la evolución futura. Porque es que el problema es que aunque seamos medianos, yo creo que la pandemia nos cambió a todos y muchos ya tenían eso, pero sobre todo a los medianos nos cambió mucho porque nos obligó a ir más al plano digital. Y entonces ya estamos expuestos como una grande también y tenemos que desarrollar esas capacidades. Ese es el mensaje, pues, como para darle un resumen muy rápido. Fantástico, más que resumido. Muchísimas gracias. Un placer nuevamente y nada, hasta la próxima, que sabemos que estarás por aquí con nosotros. Un abrazo. Un abrazo.